Ok, después de esta meditación, la energía está bastante todavía en muy elevada vibración y nos cuesta regresar, pero no nos vamos a ir sin terminar esta sexta meditación correspondiente al libro de la gran obra. Y esta sexta meditación es la de putrefacción, humillación o bien muerte. ¿Sí? Muy importante etapa de la gran obra que vamos a intentar desmenuzar un poquito. Tenemos la imagen, ¿sí? Ahí ven un hombre y una mujer en una lápida piramidal, ¿sí? Y se encuentra por un lado la muerte y por el otro lado un rey, señalando esa pareja que debe unificarse en esa muerte. ¿Qué significará? El análisis dice, primero es necesario que la simiente se pudra y muera para poder manifestar fuerzas superiores. Sin una vía tal cual se ha visto crecer, sin una vía tal tu obra será vana. Así que la pálida muerte haya cegado a los amantes, Vulcano les dará una vida renovada. Bueno, vamos a ver de qué se trata, qué podemos extraer de esta importante etapa, la de la etapa en negro, la de la muerte, de, de la gran obra del proceso alquímico. Dice el cosmopolita, el que no desciende no subirá. Esta es, discípulo mía, la prueba de las pruebas, aquella en la que, sarcásticas y pálidas, te esperan las influencias malignas con la esperanza de ver cómo te tambaleas y caes en las tinieblas exteriores. Si resistes a ellas, el fénix aflorará para ti sucediendo a la alción. Todos nosotros sabemos que para avanzar dentro de un camino espiritual necesitamos enfrentar nuestra parte más oscura, nuestra parte negativa, aquellas energías que están en muy baja vibración. Nuestra conciencia tiene que llegar hasta esos aspectos más bajos y densos nuestros y poder extraer el aprendizaje y poder acrecentar la conciencia y poder sublimar las energías. Por eso a veces decimos que si los egos te atacan es porque vamos bien, ¿sí? Si la parte negativa está en conflicto con nosotros es porque estamos en ese trabajo de sublimación, de elevación de las energías. Si todo ocurre sin ningún problema, sin ninguna dificultad, entonces significa que ese proceso de transformación en nosotros no se está produciendo. El mundo no tiene conciencia de las superioridades que operan, que nacen, adquiere pues la santa costumbre de sufrir el desprecio de los que valen menos que tú. Cuando entramos dentro de un camino alquímico, de un trabajo espiritual, por supuesto empezamos a ganar la adversidad, el rechazo y la incomprensión de las personas que no están en esta misma fuerza de transformación. Y entonces, claro, por supuesto, empezamos a ser personas incomprendidas, empezamos a ser personas algo solitarias. Las personas nos juzgan, no nos comprenden. Y bueno, es algo que el adepto tiene que también trabajar y prepararse. Forma parte de esa muerte que debemos y tenemos que vivir. Porque morir no es solo morir en muchos de los aspectos internos. Morir también es morir a muchos de los aspectos externos que no nos conducen a nada. Hay mucha pérdida de tiempo, energía y vida hacia afuera. Y necesitamos morir a esas condiciones. Claro que el rechazo y el repudio y la incomprensión de las personas existe. Sin embargo, no nos debemos de desalentar y no nos debemos dejar de caer por esas condiciones, porque son muy previsibles y es parte de ese trabajo alquímico que tenemos que lograr. Imprégnate de esta verdad.
no te será hecha justicia sino a tu advenimiento a la luz. Mientras no alcancemos ese estado de conciencia superior, no habrá justicia. O sea, no seremos alentados, no seremos comprendidos, no seremos entendidos. Por eso es ardua, por eso es dura el peregrinaje que el adepto, que el iniciado debe y tiene que comenzar. Recién alcanzando ese estado de conciencia superior es que podemos nosotros poder descansar y estar al fin en paz. Es preciso que te vuelvas completamente indiferente a las opiniones de los hombres, cosas más fácil de decir que de hacer. ¿Qué te importa pasar por una vaga unidad entre la muchedumbre cuando tienes conciencia de tu realeza intelectual? Actúa según tu conciencia, sin preocuparte por los resultados. Eso es muy importante. Jamás busquemos la aceptación de las personas a nuestro alrededor. Nosotros debemos actuar de acuerdo a aquello que nos dicta el corazón, aquello que nos dicta nuestra conciencia. Acepta la gloria como un peso y no desees sino la gloria eterna, la de los filósofos, el absoluto. Si buscas el consentimiento humano, marcharás hacia las tinieblas, estás fuera de la vía. Si deseas ser un santo para que se te reconozca como tal, es seguro que nunca llegarás a serlo. El poder milagroso, esto es muy importante, se hiperconcentrará en ti cuando no lo ansíes, cuando hayas matado tu ambición de poseerlo. Fíjense en este detalle. El anhelo, el deseo, la aspiración a lo superior es fundamental para poder pasar a través de todas las dificultades y de todas las trabas que puedan llegar a presentarse. Sin embargo, llega un momento y llega el iniciado a un punto en donde inclusive hasta el deseo y las ansias debe de soltar para poder dar el brinco. ¿Sí? No lo hagan antes, porque si lo hacen antes no van a poder alcanzar ese punto tan deseado. Pero sí hay un momento en donde el iniciado sabe perfectamente que aún ese deseo y ese anhelo y esa ansiedad le representa un peso y una carga. Y en ese momento debe de tener la claridad que aún eso debe de soltar. Y debe estar vacío completamente para poder ser llenado por esa sabiduría y por esa luz. Entonces, utilizando este poder que maravillará a los hombres, tu corazón vuelto insensible no se enorgullecerá. Claro, insensible no, porque se va a desconectar de las personas a nuestro alrededor. Insensible se refiere porque pues ya no buscará la aceptación ni la aprobación de las personas, sino que simplemente logra esa conexión consigo mismo y ya no importa el exterior, y ya no importa las demás personas. Aniquílate, discípulo mío, en un abismo de humildad. Sé ínfimo entre los ínfimos, transfórmate en oscuro. Claro, oscuro no por energía negativa, sino oscuro por pasar desapercibido. Porque no se note dónde nosotros llegamos, dónde nosotros estamos. No es necesario, es más, es un verdadero obstáculo para alcanzar la gran obra, aquel que necesita destacarse y sobresalir y ganar la aprobación. Ocúltate como el discípulo de Confucio, que arrancaba lágrimas de admiración a su maestro y le decía qué sabio era Joei. Vivía en una garita al fondo de una calle estrecha y abandonada, y sin embargo, ello no alteraba la serenidad de Joei. Qué sabio era Joei. Recuerda estas palabras: la paciencia es la escalera de los filósofos y la humildad es la puerta de su jardín. Un valor nada apreciado en estos tiempos. Aquel que es humilde es un perdedor, generalmente nosotros entendemos. Y no es así. La humildad es de las virtudes más maravillosas que un alma puede llegar a tener. Y no por eso se siente inferior, sino todo lo contrario. Se siente conectado con el universo.
y se siente que es parte de él y confía sin necesidad de tener que sobresalir o destacarse, porque eso sería romper con la voluntad divina. Rebájate y te transformarás un día, como dicen los viejos maestros, te despertarás luminoso, radiante, en el abrazo del Rey de Gloria, el Rey oriental en su trono, y entrarás en el mar purpúreo, que es el magisterio de los filósofos. Pero acuérdate que aún no eres sino el mercurio leproso que ha hecho morir al sol de justicia sobre la efigie del cuaternario. Claro, aún nos falta por trabajar, aún nuestra personalidad, nuestro ego tiene que ser disminuido al máximo, aún inclusive hasta llegar al punto de desaparecer. Hay múltiples personalidades en nosotros y cada vez más esas personalidades tienen que ir desapareciendo hasta llegar a una e inclusive esa desaparecer. No debe de haber personalidad, debe de haber espíritu, debe de haber alma, debe de haber vacío para poder alcanzar el todo recién. Esta es entonces la putrefacción y esta es la etapa en negro de la gran obra y de la alquimia.